Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. ¡Feliz año nuevo! Vamos a darle al 119 de Titanic, el barco, la leyenda. Vamos a continuar con nuestra construcción. Este año lo terminamos, sí que sí. Va a estar muy emocionante. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, darle like y compartir para que el contenido del canal llegue a más personas y siga creciendo. Ya somos un montón, pero podemos ser un montonzote más. Y bueno, para no dejarte más tiempo esperando, mejor vamos a darle. Y tengo entonces el 119 de Titanic, el barco, la leyenda. Para el 120 tendremos otra base de carga para lo que serán nuestras cubiertas cuando las instalemos en el casco. Vamos a conocer un poco de Scythia, un récord muy largo. Este fue de la línea Cunard y el Scythia tiene el récord por servir más tiempo como una línea transatlántica en el siglo XX hasta los 2000. El único que le venció fue Queen Elizabeth II. Esta postal muestra el barco en el muelle Heard, en Liverpool, en 1930. Tenemos otra postal del Scythia. Este fue entre 1920 y 1930, según lo que nos dice aquí. Tenemos a los soberanos de Afganistán, Amanullah Khan, con su esposa Soraya Amanullah, quienes tuvieron un rol crucial en la modernización de su país. Para la era Adriana vamos a ver un poco de la Exposición Internacional de Bruselas de 1910. Aquí tenemos un poco esta imagen, este póster, y un poco de la fotografía de esta exposición en Bélgica. Tenemos un poco más del arte, las calles, toda la tecnología y los avances que se mostraban en las ferias mundiales de entonces. Y tenemos aquí un poco del pabellón de Marchandó, o sí. Y tenemos ahora sí lo que vamos a hacer. Vamos a poner ahora el techo de la cubierta de motores. Vamos a tapar ya nuestros motorcitos, van a quedar tapados. Voy a poner mis instrucciones aquí a un lado. De este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y tengo ya mis piezas listas. Vienen estos dos palitos de metal y esta tapa que será el techo justo del área de motores. También ve por tu pieza del 118, que es otro tubito de metal, porque lo vamos a necesitar. Y pues lo que vamos a hacer va a ser tomar esta tapita y vamos a colocarla. Déjame ver, va a ser así, con estos tres triangulitos hacia arriba. Y la vamos a poner así, en esta orientación. Ahí va. Si entraras un poquito más, sería yo muy feliz. Listo. Y nos queda estos, deben entrar en estas pequeñas pestañitas de este lado. Y ahora en estas pequeñas pestañitas de este lado vamos a presionar para que entren lo más posible. Así. Va a quedarte muy firme esta parte, entonces no te preocupes, no se va a mover. Ahora lo que haremos será tomar cada uno de nuestros tubitos, no sé por qué nos los dieron en dos partes diferentes. Parece que son iguales de los dos lados. Y vamos a insertar cada uno a través de estos orificios. Ahí va uno. Aquí va el segundo. Y el tercero. Y con esto hemos terminado ya de ensamblar este fascículo y este número. Y bueno, ya tenemos esto terminado entonces. Un número muy chiquito, nos están mal acostumbrando a puro número medio toxicón, pero pues al final se van a alborotar, vas a ver, nos vamos a cansar de hacer cosas en los últimos fascículos. Si te gustó el video, déjame por favor tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame por favor tu poderosísimo comentario para saber exactamente por qué y cómo mejorar. No te olvides que me puedes seguir en Facebook, te dejo aquí la liga abajito para que podamos conversar. Puedes hacerlo a través del Messenger de Facebook. O pues pues sí, ponerte en contacto, que publiquemos fotos, comentemos y veamos los avances de tus construcciones también. Y bueno, no me queda nada más que despedirme. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Gracias a Dios. Y por no dejar, vamos a probar los motores una vez más. Hacia adelante. Y pues todo está funcionando como debe ser. Y ya tenemos todo aquí oscurito para que nuestra atención se centre justamente solo en los motores funcionando. Así es como te debe de quedar al final de este número.